Bienvenidos a las noticias del tiempo. Hoy viajamos a finales del siglo XIX para entender cómo se configuró el mapa geopolítico de Europa y cómo las ideas radicales encendieron la mecha de la historia. En 1871 nace el Imperio Alemán, pues la hábil política de Otto Bismarck unificó a los estados germánicos mediante una combinación de guerras y estrategias en diplomacia pragmática. Hoy en día, el chauvinismo y el jingoísmo no han desaparecido, resurgen en la polarización de las redes sociales y en las tensiones sociales. El presente nos demuestra que cuando las naciones eligen el odio y las alianzas agresivas sobre el diálogo, el peligro de un conflicto global siempre está latente. Y pues es todo por hoy, entonces, así que nos enlazamos con mi compañero Alex. Hola Alex, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte. Sí, pues el día de hoy te vamos a platicar lo que es el noticiero de planes de guerra de trincheras nuevas potencias, paz armada 1971-1914. Eso fue un periodo en la Primera Guerra Mundial donde las potencias europeas vinieron a apoyarte durante la paz armada, invirtieron fuertemente en una carrera armástica y formaron alianzas. Y formaron estrategias triple entrega, triple alianza, anticipando un conflicto. Sus planes de guerra, estrategias diseñadas por militares. En este conflicto el más destacado el plan de alemán, que buscaba derrotar rápidamente a Francia, invadiendo Bélgica para el juego contra Rusia. Esto fue también conocido como guerra de trincheras, conocida también como la guerra de posiciones de dominio. El frente oriental, ante el poder de las nuevas armadas, los ejércitos resguardaron en redes zanjas, estancando el conflicto provocado con el enorme desgaste humano. También se conoció lo de las nuevas guerras. Estados Unidos invirtió internamente decisivamente en la Primera Guerra Mundial de 1917, emergiendo como la principal potencia económica financiera global. Tras el conflicto, Turquía, tras el colapso, interrumpió octágono en la guerra posterior, guerra independiente turca. Se fundó moderna República de Turquía en 1923. Así también Japón consolidó la expansión imperial, hegemónica y financiera global a Asia Oriental durante el conflicto. La Revolución Rusa de 1917 procesó en derrotes el régimen zarista y llevó el poder de los bachilleres consumistas, liderados por Lenin. Esto fue provocado la salida de Rusia, gran guerra del nacimiento de la Unión Soviética, URSS. También en eso hubo Tratado de Versalles, que fue en 1919, acordando la paz impuesto a Alemania por los aliados de declaración. Cualquier conflicto le puso serias pérdidas territoriales, fuertes reparaciones económicas y desarme. Muchas gracias Alex por tu información. Pues se queda con ustedes la compañera Estelita para darles la noticia de última hora. Hola, muy buenos días, Diana. Gracias, espero y estés muy bien. Bueno, pues hoy hablaremos de un tema muy importante, que es cuando el mundo se rompió y nacieron los monstruos. Nueva York, París, 1928. En Estados Unidos, cualquiera podía comprar acciones en la bolsa, como hoy en día comprar criptomonedas. Solo necesitabas poner el 10% de su valor. Las fábricas producían coches, neveras, radios, etcétera, como si no hubiera un mañana. Esto se le llamó sobreproducción. Era el problema. Los ricos eran muy ricos, el 1% tenía el 40% de la riqueza y los pobres pues compraban a plazos.
Parecía que la pobreza iba a desaparecer, pero había una grieta invisible. El martes que el mundo se cayó. Crisis de 1929. El jueves negro. Wall Street olieron la sangre y algunos empezaron a vender sus acciones en secreto. Ese día la bolsa tembló, pero nadie se imaginaba lo que vendría después. El 29 de octubre de 1929, 16 millones de acciones se vendieron así, en un día. Campamentos de personas sin hogar y sin comida, llamados Hoover, que culpaban al presidente Hoover. Los países con mayor desempleo fue Estados Unidos con el 25. Uno de cada 4 personas no tenía empleo y perdieron 9,000 bancos que se fueron a la quiebra. Alemania con mayor desempleo, 6 millones de personas y perdieron los préstamos yaquis que se fueron en un segundo. Reino Unido fue el menor desempleo que tuvo, pero perdió el comercio mundial y cayó un 65%. ¿Qué pasa con una persona que tiene un título y que lleva 3 años sin tener trabajo y ver a su familia con hambre? Hay 2 opciones. Una, creer que el gobierno le ayudará, y 2, que alguien grite fuerte y le ayude a recuperar el honor y tener economía en su hogar. Mussolini fue el influencer dictador. Era un maestro, luego un periodista, luego un socialista, luego traicionó a los socialistas. La jugada maestra. El 28 de octubre de 1922 marcharon hacia Roma, hacia el rey Víctor Manuel III. Él pudo matarlos, pero sin en cambio les tuvo miedo y les cedió el poder. Mussolini se vuelve el primer ministro a los 39 años y controló la prensa y prohibió todo partido, excepto el suyo. Hitler, el hablador que incendió Alemania, un nazista. Se aprovechó de Alemania porque venía con 3 humillaciones. Primero, el Tratado de Versalles de 1924. Segundo, la dependencia de préstamos de yaqui y la hiperinflación de 1923. Su mensaje de Hitler era claro. Los judíos, los marxistas y los aliados nos robaron el futuro. El 27 de febrero de 1923, el Parlamento arde y culpan a un comunista. Y Hitler le dice al presidente: hay una conspiración roja, dame poder. El presidente cede. El 23 de marzo de 1933, Hitler puede gobernar sin parlamento. Hitler decía que había una raza superior, los arios, y los judíos eran la antirraza. En 1925, Hitler hizo 2 leyes. 1. La ciudadanía del Reich. 2. La protección de la sangre y el honor alemán. Hitler fue el verdadero monstruo. Los soldados antes juraban por la Constitución, pero él lo cambió. Cambió el juramento para que ellos juraran a él personalmente. Y eso pues es algo muy difícil, pero hasta aquí dejamos este tema y nos enlazamos contigo. Gracias por el tiempo, Diana. Muchas gracias, Estelita, por la información. Y pues las noticias no se terminan. Se queda con ustedes mi compañera reportera Alo. Hola, ¿qué tal? Mi queridísima Estelita, un gusto en saludarte. Quedamos conmigo que voy a dar información sobre el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. De 1914. El 28 de junio, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Rusia moviliza sus tropas para defender a los serbios. Después de ahí, el día 4 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia y Francia.
Después de ello, en septiembre, viene la batalla de Marne, donde Francia detiene el rápido avance alemán. Es cuando se hace el cierre del país, frustrando los planes de una victoria rápida. Después de ello, vienen los gases tóxicos, que es de abril a 1915. Los alemanes usan armas, químicos, por primera vez, como ya lo dije, 1915, de mayo 1915, es cuando Alemania hunde el barco de los pasajeros. Después de ello, que es febrero a diciembre de 1916, viene la batalla de Verdún. Es donde el enfrentamiento más largo frente al accidente francés. Después de ello viene de 1916, que es julio-noviembre, viene la batalla de Somme. Después de ello vienen los Estados Unidos, que en 1917, que debido a la guerra, Alemania y Estados Unidos se declaran la guerra. Después de esto, ya viene donde Rusia firma la paz oficial con Alemania, y que eso a fecha de 1917 a 1918. Es todo lo que tengo por hoy. Te dejo con nuestro reportero Jesús. Nada, muchas gracias. Bonita tarde. Y pues para finalizar, en las noticias del tiempo nos enlazamos con nuestro reportero Jesús. Mucho gusto, Jesús. ¿Qué nos tienes de información? Buenas tardes. Hoy hablaré sobre algunos de los hechos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. El 22 de junio de 1941, Alemania inició la Operación Barbarroja, invadiendo la Unión Soviética. Aunque avanzó rápidamente, fue detenida por la resistencia soviética y el invierno. En el Pacífico, el 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor, lo que provocó la entrada de Estados Unidos a la guerra. Después, en junio de 1942, Estados Unidos tuvo una importante victoria en Midway, y entre 1944 y 1945, Japón utilizó ataques kamikazes. En el Holocausto, en 1935, se aprobaron las leyes de Nuremberg, y en 1941 comenzó la solución final, en la que millones de personas fueron asesinadas en campos de concentración. En 1945 ocurrieron los bombardeos desde Dresde, Hiroshima y Nagasaki, que llevaron a la rendición de Japón. Finalmente, en las conferencias de Yalta y Potsdam, los países aliados reorganizaron Europa. Sin embargo, las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética dieron origen a la Guerra Fría. Muchas gracias por su atención. Regresamos contigo, Diana. Y así es como concluimos la noticia de última hora. Muchas gracias, mis queridísimos compañeros Alex, Jesús, Alo y Estelita. Un gran abrazo. Fue todo por hoy. Esto fue las noticias del tiempo. Hasta la próxima.